Hola, bienvenidos a su programa El llamado del Coach Gallup. ¿Y tú, has sentido ese deseo de apoyar a otros a descubrir sus talentos? Si es así, este es tu programa. Mi nombre es Blanca Estela García y me encuentro en las oficinas de Gallup en la Ciudad de México. Hoy es 3 de mayo del 2016. Bienvenidos. Por supuesto, ¿quién está detrás de esto? Mi gran amigo Jim Collison, desde las oficinas de Gallup en Nebraska. Jim, would you like to say hello to the audience, please? No sé, hola. Thank you so much. I just can't do it without saying hello to you. Thank you. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos acompaña desde California. Seguramente, si nos siguen por Facebook y las redes sociales, han escuchado de ella. Ella es una persona muy interesada en el desarrollo humano, cree en el potencial, forma vínculos profundos, genuinos, leales con las personas, sabe dar a cada quien lo que necesita y liberar sus talentos y potencial para llegar a lugares que probablemente ni siquiera habían imaginado. Ella es Liz Ramos. Bienvenida, Liz. Es un honor tenerte en el programa el día de hoy. Igualmente, muchas gracias, Blanca. Te iba a decir, después de una introducción así, pues ya nadie le puede llegar a un nivel de introducción así, ¿no? ¿Qué tal? Sí, es la realidad nada más y es muy poquito al respecto. Muchas gracias. Este programa es una herramienta para los coaches, aquellos que quieren ayudar a otros a descubrir sus talentos. Participan expertos de Gallup, coaches independientes y comparten sus conocimientos y estrategias para que podamos apoyar a los individuos a maximizar esos talentos. Si tienen preguntas sobre esto o buscan adaptar sus sesiones de coaching a empresas pequeñas, medianas, grandes, a individuos, por favor envíenos un correo a coaching@gallup.com. También, si quieren descargar algunas de las sesiones, pueden hacerlo en coaching.gallup.com y escucharlo sin necesidad de internet. No olviden de visitar nuestro sitio www.gallup.strengthcenter.com, en donde encontrarán todos los recursos necesarios para su gestión como coach de Gallup. Y como ya sabemos, Gallup ha estudiado el comportamiento humano por más de 50 años. Ha descubierto que cuando las personas se enfocan a descubrir sus talentos y desarrollarlos en fortalezas, tienen una mayor probabilidad de lograr un desempeño exponencial, pero que los lleve hacia su bienestar, el que disfrutemos todo lo que hacemos. En Gallup rompemos el paradigma del enfoque tradicional hacia las debilidades. Nosotros nos enfocamos en descubrir lo que está bien con las personas y manejamos, por supuesto, las debilidades para que no nos limiten. Pero además de descubrir esos talentos, convertirlos en fortalezas, estamos interesados en que estén enfocados hacia un mejor desempeño. Utilizamos para esto la herramienta Clifton Strengths Finder. Nos ayuda a detectar los talentos dominantes en 34 áreas de temas de talentos. Y la clave está en la conversación que tienen ustedes con los coaches que son expertos como Liz para ayudarte a convertir esos talentos en fortalezas y aplicarlo a tu bienestar. Bienvenida, Liz, nuevamente. ¿Nos podrías dar, por favor, tus 5 talentos dominantes? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mi primer talento dominante es restaurador, así que a menudo estoy mirando cosas de mejorar y arreglar por ahí. Restaurador es el primero, activador es mi número 2, futurista es mi tercero, afinidad el cuarto y individualización es mi quinto. Entonces, lo que dije, por ahí sí. Todos podemos saber que tiene mucho que ver con ello. Ahora, Liz tiene experiencia de más de 10 años en el manejo de recursos humanos y es fundadora y CEO de su empresa. Esta empresa ayuda a líderes a desarrollar equipos de trabajo altamente comprometidos, liberando su potencial, y me encanta cuando dices, y darles esa libertad
para que se logren los objetivos del equipo. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu empresa, por favor, Liz? Sí, claro que sí. Es una oportunidad. Bueno, se llama Ingeniate, que es basado en una palabra que yo inventé a base de... Mucho tiene que ver con la inspiración con gestión en fortalezas. Ingenium en latín quiere decir talento, con I, Ingenium. Y bueno, como mi activadora me encanta en cuanto a poner en acción lo que aprendemos de nosotros mismos, de nuestros talentos, pues decidí agregarle Engineer. Entonces es talento activado, es lo que significa para mí, y es lo que busco hacer con las empresas y con los equipos con los que trabajo. Maravilloso. Entonces, tú también, como Jim Collison, inventa palabras. Jim, have you noticed Liz also make up words as you do? So, She's making up words just like me. yeah, exactly. Nicely done. So, Perfecto. Me gusta. ok, platícanos un poquito, Liz, de cuándo sentiste tu llamado a ser coach de fortalezas, porque yo sé que tú has trabajado con el ser humano desde antes de conocer Gallup y demás, pero ¿qué sentiste cuando tú dijiste, esto es algo que me llama la atención, quiero hacerlo y pasaste por el proceso? Sí, pues fue un proceso bien personal, completamente personal. Ya, bueno, fueron un buen recordar de fechas y demás, pero en el 2010 yo estaba trabajando como siempre, pero en una etapa bastante fuerte de desarrollo personal y fue cuando descubrí StrengthsFinder en el 2010 y se me hizo muy padre, muy acertado, ¿no? Lo que me decía acerca de mí, pero en realidad no había tenido la oportunidad de profundizarlo, como quizás muchas de las personas que lo han tomado. Se me hizo muy, muy interesante, pero no fue hasta más adelante cuando empecé a descubrir y ver cómo podía apalancar la experiencia que yo tenía profesionalmente para incorporarlo en una herramienta y un vehículo primordial para el desarrollo dentro de las empresas. Entonces, mencionaste anteriormente lo de la palabra libertad y eso para mí es clave, ese sentido de libertad personal, de poder tener el desempeño, una meta, pero hacerlo de la forma más auténtica posible, ¿no? De nuestra propia forma. Y creo que esa fue la libertad más grande que me dio StrengthsFinder cuando tuve reflexiones de que antes yo me autocastigaba bastante y era bastante estresante para mí el aprender a base de errores, ¿no? Era como un esquema que yo tenía un poco ahí equivocada y ya que pude aprender un poco más de mi activador, fue como un cambio 180 grados, ¿no? Porque puedo aprender y ver que yo así aprendo haciendo y voy a cometer bastantes errores porque es mi mejor manera de aprender. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo el profundizar en la gestión de fortalezas, pues te ayuda a liberarte, ¿no? A ser libremente quien tú eres y poder apalancarlo para lograr las metas que tienes. Qué hermoso lo que estás diciendo, porque ¿cuántas veces vivimos el éxito como lo definen otros? ¿O queremos cambiar para ser como otros han dicho que es lo correcto? Y finalmente, ¿quién sabe lo que es correcto? Para que encontremos a otra persona que tenga tan solo los mismos 5 talentos en el orden que tú los tienes, necesitaríamos encontrar uno en 33.300.000 personas. Entonces, eso es una de las bases que trabajamos en Gallup. No tenemos que ser otra persona para ser exitosos. Y claro, el éxito para cada quien es diferente, pero lo que sí podemos es conocernos y llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y a veces nuestros talentos juegan al contrario, ¿cierto? Le llamamos que pueden estar en el balcón o que pueden estar en el sótano. Todos tenemos talentos, pero no todos los hemos convertido en fortaleza. Entonces, para ti el descubrirlo y darte cuenta que esa era parte natural en ti y además eso te lleva al éxito, te hizo sentir bien, te liberó, como dices Sí, tú. porque fue una percepción, cambiar la percepción completamente de mí, ¿no? Y en lo que tiene que ver con las organizaciones de los líderes también me ayudó mucho a poder
entender el por qué quizás a veces no me sentía apoyada cuando yo trabajaba para otros líderes, ¿no? Que no me comprendían, no validaban lo que eran mis necesidades y que llegas a sentirte como quizás no aceptado, ¿no? Y el tema del liderazgo me encanta porque hay un líder de un libro que me gusta y bueno, una frase que él dijo en uno de sus videos en una ocasión es lo que me llega al corazón, que dice: el ser líder quizás de una organización, de un equipo de X persona, puede ser el trabajo más importante que llegas a tener en tu vida, porque afectas cómo esa persona se va a casa al final del día, cómo se sienten de sí mismos, cómo se sienten del valor que aportan al mundo. Y para mí eso fue la gran motivación o el puente para desarrollar los talentos en fortalezas dentro de organizaciones. Exactamente por eso y por mi propia experiencia. Maravilloso. Y el que impactas a una persona, ¿cuántas veces llegamos a una organización y nos dicen, detrás de esa puerta cuando la cruzas, que es mágica, dejas tus cosas personales y aquí solamente vienes a trabajar? O cuando llegamos a casa y nos dicen, no, tus cosas del trabajo no las traigas, ¿no? Déjalas allá. No podemos separar al ser humano, hay que verlo de manera holística y como líder impactas la vida y bienestar de todos ellos. Maravilloso. ¿Y quieres compartir? ¿Puedes compartir el nombre de la persona que te impactó, este líder? Si quieres compartirlo, está bien. Sí, el video es Patrick Lencioni. Patrick Lencioni habla acerca del liderazgo y eso habla de la historia como él miraba a su papá que regresaba a casa y bueno, el impacto, ¿no? Entonces, la manera que lo compartió de esa forma me hizo mucho sentido y teniendo creencia como mi sexto talento, pues los valores son muy importantes para mí, familia siendo el primero, entonces eso como que conecta para mí el impacto que la persona tiene dentro del espacio de trabajo, de su lugar de empleo, de una manera muy personal yendo a casa, entonces... Hermoso, muchas gracias, Liz. Y las personas a veces con futurista y unido activador, por supuesto, pueden sentirse incomprendidas porque están hablando de cosas que los que no tenemos esos talentos decimos, ¿qué le pasa? ¿No? Un poquito. ¿Qué sentiste al ver ese talento en tus talentos dominantes? Pues... creo que más que nada eso, lo de los errores, ¿no? He aprendido a ajustar el volumen, ¿no? A menudo me refiero mucho a los talentos como esos botones de volumen que puedes subir y bajar. Y eso me ayuda mucho visualmente a saber poder ajustar el volumen de mi activador para no apresurarme demasiado. Sigo apalancándolo, pero... quizás deteniéndome un poquito. Con el restaurador ese fue bastante grande, porque siendo mi primero, de una forma que no me afectó negativamente, pero se me hace chistoso. En una ocasión una de mis jefas me dijo, porque había un error que yo quería corregir a lo que fuera, ¿no? Y yo estaba aferrada a que se tenía que corregir y todos decían como, ya, déjalo ir. Y me dice, y va a sonar feo porque me lo dijo en inglés, o quizás en español se escuche un poquito más fuerte, pero me dice, es que eres como un perro con un hueso, ¿no lo sueltas? Y dice, no lo sueltas. Pero al final tenía la razón, ¿no? Y corregí algo que tenía bastante impacto económico en las pólizas de seguro ahí. Y se me hace chistoso porque fue esa descripción, digo, sí, soy como un perro que no suelto el hueso, ¿no? Hasta que no lo corrijo, pero ese es uno muy grande también, el poder validar que es parte de lo que me hace feliz, ¿no? Estar encontrando y restaurando y corrigiendo problemas. Pero que además lo llevas hacia el futuro, ¿no? Puedes estar revisando y estos beneficios, sí, hacia dónde nos llevan. Sí. Maravilloso, maravilloso, Liz. Ahora, ¿quisieras contarnos alguna historia de éxito al utilizar ya el Clifton Strengths Finder? Sí, algo recientemente, una anécdota reciente, a principios de este año me incorporé a una oficina donde me encuentro el día de hoy. Yo estoy ubicada en el área de la Bahía de San Francisco, en una ciudad que se llama Vallejo, y para ustedes que nos estén mirando, estoy en punto medio entre el Valle de Napa y San Francisco, punto medio de los dos lugares. Bueno, antes de comenzar este año, yo trabajaba desde la oficina de mi casa y
sigo yendo a los negocios, a los lugares donde están los clientes, pero día a día estaba en la oficina de mi casa. Y me di cuenta a finales del año pasado, los últimos 6 meses del año pasado, qué tanto me estaba impactando en mi afinidad, en mi talento de afinidad, no tener esas relaciones constantes o profundas con un equipo, ¿no? Al trabajar por mi cuenta, como lo hago yo, tengo varios socios y tenemos una bonita relación, pero esa presencia física diario me faltaba, entonces fue algo que pude aprender y profundizar de la afinidad bastante, y el tomar la decisión de unirme a una oficina donde hay una comunidad. Entonces no solamente alquilé una oficina, sino que es un centro de comunidad donde todos me conocen de mí como persona, ¿no? Que es muy importante, de mis metas, y ha hecho un giro increíble en mi estado de ánimo, en mi productividad, en todo este año, y eso fue gracias a ese continuo aprendimiento, esa profundidad, ¿no? Que nunca dejamos de aprender sobre nuestros talentos, y eso fue algo bien, bien fuerte, un buen aporte de mi afinidad. Qué hermoso. Y los talentos deben ser alimentados constantemente, ¿no? Dirigidos, pero esa parte de cubrir con esas necesidades que tiene el talento nos ayudan a incrementar ese bienestar y esas endorfinas que se generan en el cerebro. Muchas gracias. ¿Quisieras comentarnos algún éxito con algún cliente en el que hayas aplicado el Clifton Strengths Finder? Y puedes comentarnos también si tienes de algún reto o que alguien se oponía a ello, como tú quieras platicarnos, ¿cuál ha sido tu experiencia al aplicar el Strengths Finder? Claro que sí, y anoté, a ver, alguna nota aquí para referirme a exactamente dos talentos. Recientemente he estado trabajando con una clienta que es una dueña de negocio, y ella, su reto tiene una meta bastante grande, ¿no? Tiene logrador como su número 1, y tiene conexión futurista, tiene el positivismo y afinidad también. Entonces, bueno, su meta es bastante, bastante grande donde quiere llegar, y me comentaba que uno de sus retos era el poder fijar metas, en la fijación de metas. Y a medida que lo fuimos platicando un poquito más cada uno de sus talentos, algo que descubrimos al ella platicarme su siguiente paso. Le dije, bueno, tienes esta meta bastante grande para el futuro. No tenía una fecha exactamente asignada, pero era una meta bastante grande. Y le pregunté, bueno, ¿cuál es tu siguiente paso? Esa es la meta final, pero ¿cuál sería tu siguiente peldaño a llegar y acercarte a la meta? Y le pedí que definiera una meta, un punto de progreso de 3 a 6 meses, ¿no? Un plazo más corto. Y el punto que ella me describió era bastante grande, ¿no? De donde estaba, de su punto de comienzo a llegar a lo que me describió por esos 3 meses. Entonces indagamos por ahí un poquito más, y lo que juntas descubrimos fue que su logrador y el positivismo le estaban quizás trabajando un poquito del sótano, en la forma de que esos botones de volumen estaban un poquito subidos y no estaban muy bien regulados. Y lo que ella descubrió fue que había creado una costumbre de quizás fijar unas metas demasiado grandes, porque si no sentía que el logrador no se satisfacía, que no la motivaban si la meta no era suficientemente grande, y que su lado positivo quizás esperaba que las cosas sucedieran. Entonces el volumen también estaba bastante, bastante alto ahí. Y eso la llevaba a que cuando sentía que fracasaba en esas metas tan grandes que se fijaban a corto plazo, bajaran su confianza en sí misma. Entonces creaba un ciclo de fijar metas demasiado grandes y luego sentir un poco de defraudación cuando no llegaba a ellas. Entonces fue un gran aprendizaje para ella poder en conjunto crear una meta más palpable, que de cualquier forma la motivara, que fuera suficientemente grande para que se sintiera retada con el logrador, pero ajustada de una forma que no la llevara a sentirse defraudada de ella misma, de sí misma. Qué hermoso. ¿Y comentas que tiene conexión y futurista?
Correcto. Ujú. Y entonces hace mucho sentido que tenga esas metas tan grandes, ¿verdad? Y ver esos puntos de dónde viene, hacia dónde voy y la frustración, ¿no? Y como dices, con su positivo, cuando no se lograba, su logrador en el sótano le hacía sentir mal. Muy bien, felicidades. ¿Y hoy está avanzando? Sí, ¿Has sí. dado un seguimiento con ella? Sí, estamos trabajando todavía juntas y creo que el llegar, bueno, eso es parte de mi restaurador, ¿no? Y un poco del activador. En eso mismo, cuando lo identificamos, pudimos juntas establecer puntos de esa meta a corto plazo que fuera, que la retara, pero que fuera algo que ella sintiera que sí se podía, sí lo podría lograr, ¿no? Con los recursos adecuados. Y con tu afinidad y tu individualización, Ujú. logras, ¿verdad? Que las personas se sientan cómodas y puedan abrirse en ese ambiente de confianza contigo. Sí, definitivamente Muchas aporta. felicidades. Muy bien. ¿Tienes otro ejemplo que comentabas de dos ejemplos? Bueno, déjame ver por aquí. Sí tienes, si no, no te No, preocupes. creo que ese es el que El estaba que profundizando tienes, en ok. mente. A Sí. lo mejor hablabas de dos talentos. Ahora, cuéntame un poquito. Los coaches muchas veces se preguntan, sobre todo cuando están empezando con esto, oye, ¿y cómo puedo convencer a alguien, a un director de una empresa, a un CEO, a las personas con las que yo quiero llegar, que puede ser también una escuela, ¿no? El impacto de esto en los maestros de educación primaria o secundaria o a los alumnos que van a entrar a la universidad. ¿Cómo puedo convencer a alguien de que esto es un camino que sería adecuado tomar? ¿Qué les recomendarías? Creo que, bueno, para mí lo que ayuda es definir un poco mejor, obviamente dependiendo de con quién estás hablando, no importa quién sea, si sea una empresa, una escuela, qué sé yo, es identificar cuál es su punto de dolor, ¿no? ¿Cuál es el problema que ellos están teniendo y también qué lenguaje utilizan ellos para describir esos puntos de dolor en el área de las empresas, por ejemplo, puede ser cómo se miran esos síntomas, ¿no? Que tienen un alto nivel de personas que salen de la empresa, que no duran las personas, que hay mucha ausencia, niveles de ausencia en el trabajo. Entonces, identificar cuáles son los puntos de dolor que tienen con la organización con la que estás platicando y cuando estás platicándoles acerca de la gestión basada en fortalezas, que adaptes la solución cómo puede aplicar a esos problemas. Creo que en veces el entusiasmo que sentimos acerca del tema de fortalezas pues nos lleva a querer compartir un poquito de todo y todo lo que puede hacer y no montones de cosas que son muy valiosas, pero que a veces tenemos que personalizar ese mensaje específicamente para el problema que esa organización está teniendo. Creo que eso me ha ayudado bastante. Maravilloso, y me encanta cómo lo personalizas con tu individualización, que para ti es natural. Sí, ¿verdad? Ok, identifico hacia dónde. Pero creo que es algo clave lo que estás diciendo, el que podamos hablar con el lenguaje de ellos, con lo que ellos están viviendo, porque tienes razón, cuando vivimos estas fortalezas es algo apasionante, ¿verdad? Sí. Y queremos platicar probablemente de fortalezas, a algunos nos ha de pasar con todo, con todas las personas, pero el realmente comunicarnos con lo que para ellos es importante nos puede generar esa apertura para llegar con la persona, porque al final del día los resultados de cualquier organización, como tú dices, tienen que ver mucho con el capital humano, Sí, pero no es exactamente. sencillo manejarlo, ¿verdad? Entonces, empezar por el autoconocimiento desde el líder y lograr que cada quien sea genuino nos permite liberar al individuo. Me encanta eso que dices. Muchas gracias, Liz. ¿Tienes alguna herramienta preferida que quieras compartir con los coaches?
Bueno, mucho del trabajo que yo hago es con gerentes, con todo el equipo, pero bastante más a profundidad con los gerentes. Y algo que me encanta, bueno, hay dos por dos motivos diferentes, se las comparto rápidamente. La herramienta de conversaciones individuales donde platicamos un poquito de las cuatro claves de talento, ¿no? De cómo puedes aplicar tus 5 talentos dominantes hacia identificar talento dentro de tu equipo, a motivarlos, a desarrollarlos, etcétera. Ese ejercicio me encanta porque los pone a pensar, obviamente, a direccionar sus talentos en áreas muy específicas, que es lo que necesitan para desempeñar como buenos gerentes y líderes, pero también porque ayuda bastante, no es que me dé gusto, que a veces quedan algunas casillas vacías, pero presenta de una manera más amplia cuando reconocen de que hay una ausencia de ciertas conductas dentro de su cultura, como lo sería la motivación, ¿no? La motivación es donde normalmente toman una pausa cuando estoy trabajando con gerentes que los primeros de identificar lo pueden llenar un poco mejor, les es más fácil, pero cuando llegan al tema de motivación y apreciación, a veces se dan cuenta de que hay un poco de falta, ¿no? De poder, del saber cómo motivar a cada uno de sus miembros de equipo o qué tanto utilizan esa conducta dentro de su equipo. Entonces, esa es una herramienta que me encanta. Ujú. Y en esa conversación individual, en la que utilizamos preguntas específicas para, si queremos cambiar una cultura, tenemos que cambiar las conversaciones. Y aquí nos ayuda a tener preguntas muy, muy efectivas para conocer las personas. Y tienes razón, fíjate que hemos visto, bueno, tú estás allá en Estados Unidos, pero hemos visto en Latinoamérica, sí nos cuesta un poco de trabajo a veces dar ese reconocimiento. Y es el simple hecho de ser como somos y no conocer probablemente a las personas. Todos necesitamos reconocimiento, pero encontrar qué es lo que motiva a cada individuo es importante para la productividad. Y alguien nos puede decir, yo necesito más libertad de actuación o poder tomar decisiones o necesito más responsabilidad. Son cosas que muchas veces hasta nos sorprenden, pero que naturalmente no vemos si no tenemos ese conocimiento de los talentos. Muy bien. ¿Alguna otra herramienta que tú utilices que te guste? La otra que últimamente me ha estado encantando bastante es la ventana de Johari con esa Ajá. orientación a fortalezas, ¿no? Ujú. El motivo que me gusta bastante es que he tenido algunos líderes que están bastante bien enfocados, ¿no? Apalancan muy bien sus talentos cuando empiezo a trabajar de ellos y a veces tienen un poquito de esa actitud de sí, ya sé, y sí lo utilizo, y sí me dan muchísimos ejemplos, ¿no? De cómo sí lo están haciendo exitosamente, que es muy bueno. Pero me encanta esa herramienta porque siempre que los llevo al cuadrante del lado derecho superior, que es esa área que es quizás desconocida para ti, pero conocida para otros. Y una de las preguntas que me encanta hacer en ese cuadrante es, ¿qué tipo de retroalimentación han recibido de manera repetida o algo acerca de su estilo como líderes, como gerentes? Siempre podemos descubrir ahí dónde está muy alto el volumen en algunos de sus talentos. Entonces, por más bien conectados que estén con sus talentos, los pone a pensar y se nota, ¿no? Todos me responden buena pregunta y tienen que pensarle un poquito, ¿no? Entonces, esa herramienta me encanta porque sí los lleva a profundizar bastante en qué están apalancando bien, pero también qué es lo que necesita ajuste, ¿no? Para ser más efectivos como líderes, o qué es lo que no están apalancando bien y por qué. Entonces, es una otra herramienta que me encanta. Ok, esa es una herramienta de hace mucho tiempo que han usado muchos consultores y lo que hacemos aquí es aplicar o adaptar los talentos para conocer esas áreas que pueden ser desconocidas para otros, para nosotros,
y nos ayuda a esa parte de autoconocimiento. Me encanta y se nota cuando platicas de cómo la disfrutas. Yo, me encanta cuando ya no tiene nada que decir, ¿no? Dicen, sí, sí me gusta. Y retar ese pensamiento para que puedan encontrar caminos diferentes o rutas diferentes, se ve cómo puedes, cómo disfrutas. Yo, qué mala soy, ¿verdad? No, al contrario, maravilloso, porque seguramente con tu afinidad e individualización lo disfrutan muchísimo. ¿Cuáles son tus talentos del 6 al 10? Tengo, sí, creencia es mi número 6, conexión es mi número 7, logrador es el 8, analítico es mi número 9 y el 10 la verdad sí se me escapa. Ok. Sí. Muy bien. Y Por ahí además va. las personas generalmente se acuerdan de 4, de 5, ¿no? Entonces, bueno, como coach de fortalezas, maravilloso. Y algo más que quieras compartir con los coaches que están empezando con esto. Estamos también prácticamente empezando con todo lo que es español. Hay muchos recursos hoy en inglés, pero ya llevamos con 4 programas en español y se están haciendo muchas cosas con coaches certificados como tú para ampliar esto a todas las personas de habla hispana. Algo que quisieras recomendarlos o estimularlos con tu futurista para que sigamos en el camino de si podemos descubrir lo mejor de cada uno y liberar ese potencial, valorarlo y luego ayudar a que eso nos permita valorar el de los demás, se pueden ir cambiando ambientes en la familia, en la comunidad, en la empresa, en lo que hacemos en el día con día. Algo que quieras comentarles que puede inspirarlos con lo que tú has visto, Alice. Bueno, algo para crecer el movimiento más, ¿no? Aún más de lo que lo estamos haciendo como comunidad en Latinoamérica. Obviamente yo radico en Estados Unidos y desarrollo los talleres que hago y el trabajo que hago tanto en inglés como en español, en vivo y también por internet. Pero algo que creo que ayuda mucho en ese sentido de comunidad y continuar aumentando esa conciencia. No lo habíamos platicado, pero después me acordé de los meetups, ¿no? Que se pueden llevar a cabo de una forma distinta en el lugar que tú estés, pero en crear ese sentido de comunidad, dar conocimiento y darle visibilidad a tu empresa o tu trabajo o a cómo ustedes lo desarrollen como coaches, es crear esas comunidades de meetup. Tengo 1 año y medio corriendo meetups aquí localmente, que es una forma de invitar a otras personas de esas 14, casi 14 millones de personas que han tomado la evaluación, ¿no? Sí, Casi llegamos ahí. Casi, sí. El crear un espacio donde digan, aquí hay una comunidad donde se reúnen una vez al mes para platicar acerca de fortalezas, ¿no? Y ha sido una gran manera de crear ese sentido de comunidad, de desarrollar aún más mi habilidad de presentar con una audiencia diversa. No siempre conoces quién va a llegar al espacio, entonces de conocer a nuevas personas y aumentar esa conciencia en cuanto al tema de fortalezas, que sé que es algo que algunas personas apenas están conociendo, ¿no? Siendo expuestos especialmente en Latinoamérica. Qué buena idea. Sí, muy clara y evidente de una persona con futurista. Muchas gracias. Pues Liz, muchísimas gracias. Eres parte del primer grupo que se certificó en español. Ya están cumpliendo el aniversario, ¿verdad? Sí, ya casi un año, no lo puedo creer. En el que estábamos juntos. Sí, qué interesante, también se me ha pasado muy, muy rápido. Quiero agradecerte, ha sido un honor tenerte en el programa y es verdaderamente un gusto que estés tú trabajando en esto y apoyando a las personas a descubrirse y a liberar eso maravilloso que cada quien tiene. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias. Excelente tarde. Igualmente. Gracias a los que nos están escuchando. Muchas gracias. Si creen que esto es valioso, por favor, compártanlo. Muchas gracias, Jim Collison. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Hasta luego.